bendigo tu nombre, Padre. En esta noche te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos use, Señor, para tu gloria. Que tu palabra, Señor, corra, Dios mío, y sea glorificada como dice tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Danos, Señor, la gracia y el entendimiento, Padre, para hacer lo que es correcto, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a los hermanos en esta noche. Yo voy a hablar algo que probablemente usted nunca lo ha oído. Lo ha oído, pero no lo sabe. ¿Le han oído hablar de la ciega? ¿Verdad que sí? Que todo el mundo ha oído hablar de la ciega. Y todo el mundo ha oído hablar de las primicias. Y todo el mundo ha oído hablar de la vendimia. ¿Verdad que sí? Todo eso está regado en la Escritura. Entonces Dios, fíjese cómo es el Señor. El Señor presenta la resurrección de los muertos como el recogido de frutos. ¿Verdad? Eso es lo que vemos. Es como un recogido de frutos. Él dice, el que da fruto, ¿verdad? Pues él viene a recogerlo. Recoger ese fruto. Él viene a eso. Entonces, pues nosotros pasamos años y oímos todas estas cosas, pero como que no nos llegan, ¿verdad? Estoy hablando de mi experiencia. Como que no llegamos al lugar donde nosotros podemos atar una cosa con la otra y entenderla de la manera que el Señor lo habla. ¿Por qué? Porque el Señor lo quiso poner así en la Escritura. Entonces Dios habla algo por aquí y por acá otra cosa. Y los profetas hablaron de esto y Apocalipsis habla de esto, ¿verdad? Y Jesús habló de esto. Pero nosotros como que no podemos tener esa facilidad para amarrar una cosa con otra y poder tener un entendimiento más claro de estas cosas que el Señor habló. Entonces, pues lo que se quede, se van a quedar muchas cosas en el tintero, como decimos, ¿verdad? Porque es mucho, pero yo voy a tratar de cubrir eso. Volvemos aquí otra vez. Tiempo de la tribulación, ¿verdad? Tiempo de la tribulación. Y después viene el milenio. Después del milenio, pongo la tribulación bien grande. Ahora son 7 años nada más, pero la pongo bien grande porque como ahí es que... Después viene el tiempo del milenio. Y después viene lo que se llama el estado eterno. El estado eterno, ¿verdad? Esto aquí es milenio. Y esto aquí es periodo de la tribulación. Ok. La siega es el recogido de los frutos. Y la siega comenzaba con las primicias. La siega empieza con las primicias. Después viene lo que se llama la siega como tal, que es el recogido, ¿verdad? Ok, a este periodo yo le voy a llamar la siega. Le voy a llamar la siega, ¿por qué? Porque la siega es el recogido de los frutos, ¿verdad? Entonces acuérdese que los árboles dan fruto, pero todo el fruto no se recoge a la vez, sino que se recoge un poco del fruto, luego se recoge otro fruto y al final se recoge otro fruto. Así que la Biblia dice que hay frutos a 30, a 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Eso déjelo ahí. Quiere decir que todos los cristianos no van a ser de 100. Todos los cristianos no van a ser de 60 y todos no van a ser de 30, sino que algunos van a ser de 30, otros van a ser de 60 y otros van a ser de 100. Claro. ¿Cuál es el fruto más caro que se vende?
El fruto más caro que se vende, ¿cuál es? Vamos a decir el aguacate. ¿Cuál es el primero que sale? Que es las primicias, ¿cierto? Ese es el fruto más caro que venden. Después viene la recogida, que ya no son tan grandes como los primeros, pero son grandes también. Y después viene lo otro, que es lo que queda en los árboles, que ya es de tercera. Por ejemplo, usted compra manzana de primera, de segunda y de tercera. Usted compra china de primera, de segunda y de tercera. Por eso es que usted compra una bolsita de manzana, que son unas manzanitas chiquititas, y hay un montón en una bolsita, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y usted se las come y saben buenísimo también, porque saben a manzana, son manzanas. Pero esa manzana es de tercera. Ahora, usted compra otras manzanas, que son más grandes, ¿verdad? Pero vale más cara. ¿Vio? Es más, las frutas están prohibitivas. Comprar las frutas ahora están prohibitivas. Usted para comprarse un aguacate vale casi $3. Y una manzanita por ahí, una manzanita vale casi $2. ¿Ah? Cuando usted se pone a mirar, dice, bueno, pero qué cara están las frutas. ¿Ah? Entonces, la siega comienza con las primicias. Porque Dios le dijo a los hijos de Israel, cuando ustedes cosechen el campo, de lo primero que dé el árbol, ustedes van a coger de eso y me lo van a traer a mí. ¿Vio? Eso le dijo el Señor. O sea, lo primero que se recoge son las primicias. Por eso se llaman primicias, es lo primero. Entonces, la iglesia es primicia y Cristo también es primicia, ¿vio? Entonces, le explico esto para que usted se ubique, porque yo voy a estar hablando de eso. Yo tengo ya el estudio escrito en la computadora. Voy a tratar de hablar lo que tengo ahí para entender mejor acerca de la resurrección de los muertos. Como casi todos los versos yo los tengo escritos en el estudio, pues a menos que sea algún verso extra que yo use, pues lo vamos a... Dice la Biblia, para empezar esto. Primero, nosotros tenemos que saber unas cositas que a veces no conocemos. Por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 2:11, Judas 12, que hay una segunda muerte, ¿verdad? Si hay una segunda muerte, entonces se entiende que hay dos vidas, ¿cierto? Cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, Dios le había dicho que si pecaba iban a morir, ¿verdad que sí? Y yo le pregunto, ¿y Adán y Eva se murieron? Murieron espiritualmente hablando, pero físicamente no se murieron, ¿verdad? ¿Vio? Seguimos. Entonces dice, pero Eva no murió, su muerte natural, por lo cual Adán también pecó. Pues al ver que a Eva no le sucedió aparentemente nada, ¿verdad? Porque Eva va donde ella y dice, mira, comí de esta fruta, y Eva estaba igualita. Pues parece que a lo mejor les dijo, pues mira, parece que el comerla no hace daño. Entonces dice, aparentemente dudó de lo que sabía y comió así como ella. Como que a Adán le entró como una duda y él dijo, pues si ella comió y no murió, pues comió también, ¿verdad? Entonces se abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está la segunda muerte, ¿vio? Así que hay una primera muerte, que es la muerte que nosotros morimos, cuando nos morimos aquí abajo, ¿verdad? La vida de nosotros es como un respiro delante de la eternidad.
La vida del hombre es como un respiro, la Biblia lo dice. Es como la flor del campo que en la mañana crece y ya en la tarde está mustia. Así es la vida del hombre. Y es un periodo de tiempo tan corto que nosotros no tenemos mucho tiempo. Dice, desde entonces la muerte entró en el ser humano, pues sí, murieron. Su espíritu, dice la Biblia, murió, aunque el cuerpo no murió rápidamente. Porque, dice, en 1 Timoteo 5:6 dice, porque la que se entrega al libertinaje viviendo está muerta. ¿Ve? En Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el espíritu está vivo por causa de la justicia. Efesios 2 del 1 al 6. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y en Efesios 2:6 dice, y habiéndonos resucitado con Él, nos hizo sentar con Él en el cielo mediante Jesucristo. Mire lo que está diciendo Pablo, y habiéndonos resucitado con Él. Es que ellos no habían resucitado de los muertos. ¿Y por qué Pablo está diciendo habiéndonos resucitado con Él? Pues porque el verso anterior leímos, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, cuando usted vino a Cristo, lo leímos también en Ezequiel, que hablamos de eso la última vez. Cuando usted viene a Cristo, la Biblia dice que Dios le da a usted un espíritu nuevo. O sea, Dios renueva el espíritu muerto que estaba en usted, Dios lo renueva. Y usted viene a tener una vida diferente a la que usted tenía antes cuando vivía en pecado. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que saber. Que existe una resurrección ahora en la tierra, cuando usted se arrepiente. Dice, y fueron sepultados con Él en el bautismo, por lo cual resucitaron con Él. ¿Vio? O sea, en el bautismo en agua usted lo sepultaron, y cuando sale del bautismo en agua, pues usted resucitó con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Colosenses 2:13 dice, y ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. ¿Vio? Colosenses 3:1 dice, así que si ustedes han resucitado junto con Cristo, vio que está repitiendo la palabra resucitado con Cristo, ¿vio? Porque se supone que nosotros vivimos una vida resucitada, porque nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el Señor le había dicho que el que pecare morirá. Y nosotros estábamos muertos y el Señor nos resucitó a una vida nueva. Dice, busquemos, así que si habéis resucitado junto con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, el que resucita en esta tierra está pendiente a ¿qué? A lo de arriba. ¿Vio? Yo escuché a un hermano una vez decir que existe dos tipos de santos. Existe el santo águila y el santo gallina. Entonces, el santo águila, ¿por qué el santo águila? Porque el águila, si usted lo enjaula, el águila todo el tiempo está así, mire, así. ¿Y qué está haciendo el águila? ¿Mirando para dónde? Para arriba. El águila no mira para el piso, el águila siempre está mirando para allá. ¿Qué? Porque se quiere escapar e irse a volar, a buscar las alturas, ¿verdad? Pero la gallina, ¿qué hace? Pi, 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 picotando todo lo que hay abajo, ¿verdad? ¿Se acuerda de Lot? Lot era un santo gallina. ¿Se acuerda de Abraham? Abraham era un santo águila. Cuando Lot vino donde él y pegaron a pelear por las cuestiones de las ovejas, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Lot? No, vamos a tener que separarnos, dijo Abraham. Uno va a tener que coger por un lado y otro para otro, porque aquí ya va a haber problemas. Y vino Lot y dijo, adiós, no, el otro. Viene y dice, pues yo me voy a coger lo mejor. Y miró los vados del Jordán. Y usted sabe que en las orillas de los ríos el pasto es verdecito y hermoso. Y hay mucha espesura porque hay agua y humedad y en esas áreas más. Y Lot dijo, ¿Y qué dijo? Yo voy a coger eso es bueno.
Y dice, wow, tacho. No, Abraham, muérete tú, Abraham. Le dijo, no te preocupes, yo me voy a los montes. ¿Y qué había en los montes? No había casi nada, poco pasto. Pero Abraham tenía visión de Dios. Y Abraham dijo, no, yo cojo los montes. Vete tú para allá, para los vados del Jordán. ¿Y qué le pasó? Por estar picoteando lo de abajo y buscando lo de abajo, ¿qué pasó? Usted viene en el lío que se metió Lot, ¿verdad? Cayó con los locos de Sodoma. ¿Vio? Y la Biblia dice que sufrió un montón. Lot sufrió lo que usted no se imagina. Claro. Por eso digo, él era un santo gallina. O sea, lo que estaba mirando lo de abajo. Y hay muchos cristianos hoy en día que lo que miran es lo de abajo. No miran para arriba, no miran lo de arriba. Como dice la Biblia, busquemos y preocupémonos por las cosas de arriba. ¿Yo? Como dice la canción, todo es vanidad, ¿verdad? Vanidad de vanidades, decía el predicador, y tenía razón, ¿verdad? Eso dice la canción. Y es verdad, tenía razón, porque todo en esta vida es vanidad. Ok, vamos a brincar ahora. La siembra y la cosecha, vamos a hablar de eso. Entonces dice, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y tuvimos ya la primera resurrección, ¿verdad? Ya resucitamos una vez, estamos vivos. Ahora tenemos que empezar a mirar que las cosas de arriba, para llegar a la otra resurrección. Eso fue lo que dijo Pablo. Yo no sé si tengo ese verso por ahí, pero déjame buscarlo ahora que lo toqué para que ustedes lo vean. Mira lo que dijo Pablo. Dice, a fin de conocerle. Filipenses capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué dijo Pablo? Si en alguna manera yo llegare a aquella resurrección, porque él dijo ahí que ya la había resucitado con Cristo, ¿verdad? ¿Vio? Entonces nosotros sí hemos resucitado con Cristo. Pero Pablo está diciendo, pero aquella resurrección que es allá al final de los tiempos, pues no ha llegado. Y él dice, si en alguna manera yo llegare, ¿verdad? No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. ¿Vio? Entonces Pablo le está diciendo a esta gente, mira, en cuanto a la resurrección que viene, yo todavía no entiendo si yo voy a estar ahí. Pero una cosa yo hago, yo voy a seguir para adelante buscando esto. Eso es lo que dijo el apóstol. Entonces dice, la resurrección de los muertos hay que mirarla como el Señor la estableció, en el recogido de los frutos de una siembra que el Señor de la viña hizo. Entonces, la Biblia habla del Señor de la viña, ¿verdad que sí? La Biblia habla montones de veces en la Escritura, se encuentra hablando de frutos, de recoger frutos, todo ese tipo de cosas. En Mateo 13, del 3 al 8, dice, aquí el sembrador salió a sembrar. Hablando de fruto otra vez. Sembró en 4 clases de tierra. Solo en una de ellas la planta creció hasta dar fruto. Pero otra parte cayó en tierra fértil y produjo fruto a 100, a 60 y a 30. Lo que está escrito allí, ¿verdad? Que eso lo escribí allí. Y si los que escuchan y entienden y dan fruto son la semilla que cayó en buena tierra. Verso 23 de Mateo 13. Escuchen, los que escuchan y entienden y dan fruto son la semilla que cayó en buena tierra. Así que nosotros somos la buena semilla que cayó en tierra fértil. El reino se compara con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Eso dice Lucas 8:11. En Lucas 8:11 está explicada la parábola. Vamos a ver Lucas 8:11, a ver lo que dice.
Lucas 8, verso 11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es ¿qué? Oh, entonces hay una palabra que se siembra en nosotros. Y esa palabra tiene que dar fruto en nosotros, ¿vio? Y esa palabra se llama la semilla. ¿Sabe cómo se llama Jesús? La Biblia a Jesús le llama la simiente. ¿Verdad? ¿Ustedes han oído eso? Le llama la simiente. Eso está en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Lo pueden buscar ahí y leerlo después. Donde dice que Cristo es la simiente. ¿Y qué es una simiente? Cuando tú buscas el significado de simiente, simiente es lo mismo que semilla. ¿Ok? La simiente es semilla. De esa palabra, si usted busca la etimología de la palabra, va a encontrar que simiente, semilla, semen, todos vienen de la misma palabra. ¿Vio? Entonces, cuando nosotros vinimos al Señor, Dios puso el germen de su palabra en nosotros. No, yo creía que no se estaba oyendo bien. Dios puso el germen de su palabra en nosotros, ¿verdad? Esa palabra vino y entró en nosotros, y se supone que esa palabra crezca en nosotros hasta que dé fruto, ¿verdad? Entonces, dice Mateo 13:37, dice: el sembrador es el Hijo del Hombre. ¿Vio? ¿El sembrador es quién? El Hijo del Hombre, ¿verdad? Acuérdense, Jesús está hablando con ellos y está cara a cara con ellos, y Jesús estaba sembrando la palabra. Por eso Él le dice a ellos que yo soy el que siembro. Pero luego cuando llega el apóstol Pablo, Pablo dice: nosotros hemos sembrado, ¿verdad que sí? ¿Lo han leído? Hay que buscarlo. Está en 1 Corintios. ¿Verdad? Y entonces Pablo dijo: yo sembré y Apolos, ¿vio? Entonces, ¿quién fue el que sembró? Pablo. Pues entonces nosotros, los que predicamos y trabajamos en la obra del Señor, ¿qué hacemos? Sembrando. ¿Vio? La misma palabra que Jesús sembró. Dice: el campo es el mundo y los segadores son los ángeles. Mateo 13:38 y Mateo 13:39. No tengo tiempo para explicar muchas cosas, voy a seguir ahí poco a poco. ¿Qué es una primicia? Es el primer fruto de cualquier cosa. En la Biblia eran los primeros frutos de la cosecha que se entregaban a Dios en acción de gracias por su bondad. Éxodo 23:19, que apunte esos versos para que usted los lea. Levítico 23:10 y 23:17. Deuteronomio 26 del 1 al 2. Ahí habla de lo que son las primicias. El diccionario manual de la Biblia, Merrill C. Cheney, Levítico dice: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Vio? Eso es de dinero, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí, pero realmente cuando nos podemos a mirar y a estudiar esas cosas, hay que mirarlas con calma y estudiarlas y explicarlas, porque dice, se refiere a que las primicias se saca una gavilla, la cual se llevaba al sacerdote y se ofrecía junto con un cordero sin defecto, lo que es el tipo de Cristo. Ok, mire, el Señor le dijo a los hijos de Israel: cuando ustedes lleguen a la tierra y la siembren, lo primero que ustedes van a hacer es recoger la gavilla y traerla al sacerdote. Entonces esas gavillas son primicias, ¿verdad? Pero de esas gavillas, eso está en Levítico 23, lo puede leer después, dice: una gavilla de los primeros frutos. ¿Vio? Dice que se saca aparte y el sacerdote se cogía esa gavilla y hacía una ofrenda. Una sola gavilla, eso es tipo y sombra de Cristo. El gesto de las primicias, tipo y sombra de la iglesia. ¿Vio? Entonces dice: la primera gavilla es tipo de Cristo. Fíjense bien, es
Primicia de primicias. O sea, lo primero de lo primero. Cristo es primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron. ¿Vio? Es hecho. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después de Cristo viene la iglesia, que son primicias también. ¿Vio? Es lo primero en resucitar, pero la iglesia son los primeros creyentes en resucitar. O sea, Cristo resucita primero, pero en cuanto a creyentes se refiere, es la iglesia lo primero que va a resucitar, seres humanos como tales. Porque acuérdense que Cristo había venido del cielo. Nosotros somos seres humanos que tenemos nosotros todavía la imagen de Adán. Pero Cristo no trajo la imagen de Adán. Cristo vino desde el cielo. Él era celestial. Él trajo la imagen del Padre. Por eso Jesús pudo vencer. ¿Vio? Por eso Jesús pudo guardar la ley. Por eso Jesús pudo vencer. Por eso Jesús pudo hacer lo que hizo. Porque Él era celestial. Nosotros somos carnales vendidos al pecado, dice la Biblia. No hay tiempo para abundar mucho de eso. Dice, las primicias son la iglesia. Santiago 1:18, para probar que la iglesia es la primicia. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Después de la iglesia resucitarán los santos que toman parte en la siega. Ok. Ya hablamos que la iglesia es primicia, ¿verdad? Pero entonces va a haber otros recogidos de frutos. Vamos a verlo. Apocalipsis 14, 15 y 16. Vamos a buscar eso. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete su hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿De qué está hablando? Ahí no está hablando de la iglesia, esa mies que está madura. ¿Qué dice? Es la hora de la siega. No son primicias, es la hora de la siega. Entonces dice, al que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Escuche, ¿qué es lo que está cegando el Señor aquí? La tierra. ¿Vio? Está cegando la tierra. Vamos a mirar con cuidado. El 20 dice, el 19, y el ángel arrojó su hoz sobre la tierra, vendimió. Escuche, la palabra vendimia sale ahí. Escuche, vendimió la viña de la tierra. ¿Se acuerda que ahorita dijimos que el Señor era el Señor de la viña? Dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Agarró a las uvas que estaban ya pasadas de madura y las metió en el lagar. Vamos a ver, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La vendimia es recogido de las uvas. Cuando todas las uvas están maduras, se recogía toda la uva. Y habían unas uvas que se usaban para la mesa, que se comían así. Pero había otras uvas que eran usadas ¿para qué? Para hacer vino. Entonces aquí dice que fue pisado el lagar. Esas uvas se llevaban a un lugar que se llamaba el lagar. Y la gente se le paraba encima a las uvas maduras y con los pies las destrozaban, las esparrachaban, para que esa uva madura diera todo el jugo que tenía, porque ese jugo iba a ser usado para hacer vino. Vamos a ver eso en el capítulo 19 de Apocalipsis, para que usted vea y compare el capítulo 19 de Apocalipsis con esto que acaba de leer. Dice
Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a dar todo. 19:11. Ese que está ahí, ¿quién es? El jinete del caballo blanco. Cuando usted lee, sabe que es Cristo, ¿verdad? Porque tiene hasta su nombre escrito en el muslo. Estaba vestido de una ropa teñida ¿de qué? De sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Lo vieron? Lo mismo que leímos allí ahorita, en el 14. Lo está viendo ahora aquí. O sea, Jesús está bajando en el capítulo 19 en el caballo blanco y dice que trae una espada para herir con ella ¿a quién? A las naciones. Eso ocurre al final de la tribulación. Eso ocurre, si miramos ahí en la pizarrita, ocurre antes de que empiece el milenio. ¿Ok? Vamos a ver, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las herirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ok, ¿qué estamos viendo ahí? Ira de Dios. Antes de que la tierra pase al milenio, Jesucristo va a descender, que eso es Armagedón. Usted lo va a ver, es Armagedón, lo vamos a ver ahí mismo ahora. Jesucristo va a descender y va a masacrar a todas las naciones. Y va a separar la gente que hay justa de la gente pecadora y perversa. ¿Y qué va a pasar? Que la gente pecadora y perversa van a ser ¿qué? Muertos. ¿Verdad? Vamos a ver. Capítulo 19, verso el verso 17 en adelante, vamos a leer. Dice, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, carne de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Escuche, Dios va a masacrar la tierra, hermano. Eso no es como la gente enseña. Dios va a masacrar la tierra antes de entrar al milenio. ¿Por qué? Porque el milenio, ¿quién es el que va a estar gobernando en el milenio? Es Cristo y la iglesia, son los santos. Es que el reino de Dios ya se estableció en la tierra. ¿Vio? Y todas las naciones le pertenecen a Cristo. Entonces, ¿Cristo qué va a hacer? Va a juzgar la tierra y va a mandar a los ángeles que van a traer a los escogidos, y todos los demás van a morir. Vamos a verlo ahí. Entonces dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Vieron? ¿Quién estaba ahí? La bestia, ¿con quién? Con el mundo entero prácticamente, porque montones de gente no pudieron ser salvos porque no conocían. La bestia los engañó, le puso el sello, todos están perdidos, no tienen esperanza. Solamente los que sacaron la cara por Jesús, ¿qué le pasó? Los mataron. Los mataron. Entonces mira lo que pasó ahí. Dice, y vi a la bestia, a los reyes reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Vio que la bestia los engañó? A toda esa gente. Y mire lo que pasó. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Y los demás qué le pasó? Verso 21, mire lo que le pasó a los demás. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves del cielo se saciaron de la carne de ellos. ¿Usted se imagina la matanza? Imagínense qué clase de comidita preparó el Señor para las aves del cielo, ¿ah? Imagínense. Entonces, ahí termina el tiempo de la
tribulación. ¿Vio? Vamos a seguir por ahí. La siega comienza con el recogido de las primicias. Las primicias son donde yo estoy. Sí, que no me haya perdido. Los primeros frutos que se recogen y son de Dios. En la Biblia se habla de primicias para Dios. Cuando el árbol o la planta que se empieza a dar fruto, hay un fruto que se adelanta en madurar. Bueno, no voy a hablar de eso, ya eso lo hemos hablado. Dice, el comienzo de la siega. En el Antiguo Testamento había que llevarlo al sacerdote, etcétera, etcétera. Levítico 23 también lo hablamos. La vendimia es lo último de la cosecha de la uva. Por eso dice que la tierra fue vendimiada, ¿verdad? En el verso que leímos anteriormente. ¿Por qué fue vendimiada? Porque es lo último, ¿verdad? Entonces dice, se usaba para el vino. Había que destrozar las uvas en el lagar. Eso era el lugar donde se llevaba la uva madura para ser aplastada por el peso de los cuerpos de los trabajadores del lagar. Este hecho ocurre en tiempos postreros. Apocalipsis 19:15, que es lo que estamos mirando. ¿Qué es la vendimia? Temporada de recoger la uva para hacer vino. Esto cuando la uva estaba madura y aún pasada de madura, al final de la cosecha. Echan la uva al lagar para ser pisada. Entonces, Deuteronomio 24:21, Jueces 9:27, le estoy dando los versos porque no los voy a tocar todos. Cuando vendimies tu viñedo, dice, no rebuscarás lo que queda detrás de ti, sino que será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Ok. Al final de la tribulación, ocurre esto que estamos mirando en Apocalipsis 19, ¿verdad? Donde el anticristo es apresado y todos los que están con el anticristo van a ser muertos. La tierra es limpiada porque va a empezar el milenio. ¿Vio? Entonces dice, le estoy hablando para que ustedes vean el término vendimia en la Biblia. Entonces salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron las uvas, hicieron un gran banquete. Y entrando al templo de sus dioses, comieron y bebieron e insultaron a Abimelech. En Isaías 62:9 dice, los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. En Apocalipsis 14, vemos dónde se pisa el lagar de la ira de Dios. Apocalipsis 14:10. Apocalipsis 14:18, uvas maduras. Apocalipsis 19:15, él pisa el lagar del vino del furor de su ira. La vendimia es a final de la tribulación. Apocalipsis 11:13. Vamos a ver Apocalipsis 11:13 que dice. Ajá. Amén. Fíjese que eso es lo que está aconteciendo en ese tiempo. Acuérdese que en la tribulación hay un montón de juicios. Miren, la tribulación son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Las copas se llaman las copas de la ira. Esas cosas hay que tocarlas con calma, hermano. No tengo tiempo para entrar en eso. Entonces dice, vamos a mirar Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Eso habla de la vendimia también. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos. ¿A quién? ¿A quiénes le van a dar el galardón ahí? A los profetas. ¿Quiénes son esos? Los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Los vieron ahí resucitando al final de la tribulación? Le pregunto. Exacto. ¿Y de destruir a quién? A los que destruyen la tierra, ¿vio? Entonces ahí al final de la tribulación, y se airaron las naciones, ¿significa qué? Eso es Armagedón, donde las naciones se levantan contra Dios, se airan contra Dios y quieren pelear contra el Cordero. Todo eso está en la Biblia. Va que no tenemos tiempo para entrar en un estudio bíblico tan largo, porque esto duraría 2 o 3 horas hablar todo eso. Entonces dice, seguimos por ahí. ¿Qué es el rebusco? Entonces ahora vamos a ver, ya vimos lo que son las primicias, ¿verdad? Vimos
lo que es la siega. Y vimos lo que es la vendimia. Y ahora vamos a ver lo que es el rebusco. Dice, en español esta palabra significa buscar algo. De lo que quedaba después de la vendimia. Escuchen. Después de vendimiar la tierra, después de la vendimia, hay unos muertos. Después del final de la tribulación, hay otros muertos que se le llama rebusco. ¿Por qué se llama rebusco? Vamos a ver, vamos a mirarlo. Dice que el Señor le dijo a los hijos de Israel, no, después que ustedes vendimien, después que ustedes recojan el último recogido de frutos, lo que queden los árboles, no lo cojan. Si hay frutos caídos, tampoco los recojan. Dejen eso ahí, porque eso es para las viudas y los huérfanos y los transeúntes. Mire cómo Dios se ocupa. ¿Vio cómo Dios se ocupaba del huérfano, de la viuda, de la gente que no tenía nada? Le decía a los hijos, no, esos frutos déjenlos. Entonces dice, Deuteronomio 24:21, cuando vendimies tu viña no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Entonces, rebusco, ¿para quién era? Para esa gente, ¿verdad? Isaías 17:6 dice, y quedarán en él rebuscos. Fíjense que le estoy llevando a los versos en la Biblia. Cuando sacuden el olivo, fíjense, cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en las ramas más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Ok, recogían el fruto de la oliva. El fruto del olivo ellos lo recogían, ellos lo que hacían era que mecían los árboles y las aceitunas caían y entonces las recogían. Pero lo que se quedaba en los árboles, ellos no lo podían tumbar. Ese fruto que se quedaba era para sustentar a la viuda y al huérfano, ¿verdad? Entonces dice, y quedarán en el rebusco como cuando se sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas, más fructíferas, dice Jehová Dios de Israel. Isaías 24:13 dice, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivos sacudidos, como rebuscos después de la vendimia. ¿Yo? Vamos a ver más. ¿Cuántos están entendiendo? Ninguno. O alguno está entendiendo mejor la cosa. Está viendo un panorama más diferente de la resurrección de los muertos. Se dice primicia. Primero es Cristo. Aquí empezamos a ver entonces. Él es quien de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que fuéramos primicia de sus criaturas. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, son primicias también. Apocalipsis 14:4, que yo los presenté aquí. 1 Corintios 15:23. Cada uno en su orden o en su rango. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero resucitado Cristo, luego resucitará la iglesia. ¿Verdad? Vamos a seguir. Después que la iglesia es arrebatada, que son las primicias, que son los primeros frutos en la cosecha, entonces serán tomados los santos que son salvados en medio de la tribulación. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Eso yo se lo dije a ustedes y lo leímos de la Biblia, ¿verdad? El anticristo, Dios le va a permitir al anticristo matar a los cristianos que vaya en la tribulación, en el periodo de la tribulación. Esa gente van a morir, ¿verdad? Van a haber muchos santos que van a morir en el periodo de la tribulación. Mucha gente que no alcanzaron la perfección para irse en el arrebatamiento de la iglesia se quedaron. Y esa gente van a morir por Cristo porque ellos saben que es la única oportunidad que les queda dar su vida por Cristo, porque si se dejan sellar por la bestia pierden su alma para siempre, ¿verdad? Se dice,
¿Perdón? Bueno, eso es lo que pasa. Por eso es que la bestia los va a engañar. Porque hay mucha gente que conocen. Hay mucha gente que conocen de Dios. Y hay mucha gente en las iglesias. Hay mucha gente en los testigos de Jehová que estudian la Biblia. Hay mucha gente que estudian la Biblia. Y saben que va a venir un anticristo. ¿Verdad? Saben que va a venir un anticristo. Y cuando el anticristo aparezca, ellos no van a poder discernir que es el anticristo. Probablemente algunos de ellos, pues, como le van a prohibir comprar, vender, tienen que ponerse una marca en la mano, pues la gente va a decir, ay, pues yo no puedo comprar ni vender, ay, pues ponme la marca. Y ya, te sellaste, perdiste tu alma. Acuérdese, después que una persona se deja sellar por el anticristo, no tiene alma. Ya perdió su alma para siempre. No es como dicen. Acuérdese, el Espíritu Santo no se va de la tierra como algunos dicen. Yo pienso que en medio de todo lo que está pasando, el Espíritu Santo va a estar presente en todas estas cosas. Pero ya los santos que están en la tierra, probablemente muchos de ellos no tienen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? La mayoría de la gente que se quedan en el arrebatamiento, muchos de ellos no tienen ni siquiera la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y hay gente bautizada en el Espíritu Santo que no han dado fruto y se van a quedar también. ¿Ok? Esto no es como la gente piensa, no, porque yo esto, no, hermano, no, esto no es así, esto es como es. La Biblia dice, mira lo que dice Colosenses, le voy a leer un verso en Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 28 dice, versos 28 y 29 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. El apóstol está hablando y está diciendo, mi ministerio es presentarle gente perfecta a Dios. Entonces no sabemos lo que es perfección tampoco, porque entonces pensamos, pero es que nadie es perfecto, pero es que yo no soy perfecto. Hermano, no voy a explicar eso ahora, voy a dejar eso para después. Pero la perfección cristiana, la perfección de espíritu y de alma, no tiene que ver con lo que nosotros hacemos o no hacemos en el sentido natural. No estoy hablando de pecado, no esas cosas, estoy hablando de cosas naturales. Que usted no sepa resolver un problema de matemática, pues claro. Que usted se le olvidó la llave del carro, claro. Que usted se le olvidó hacer tal cosa, pues claro. Que usted no fue magna cum laude en la universidad. Yo no soy perfecto. Claro que no somos perfectos. El ser humano no puede alcanzar la perfección. Escuche y métaselo en la cabeza. Déjese de estar pensando que por las obras nosotros vamos a alcanzar algo. Usted puede hacer las obras que usted quiera. Usted tiene que confiar que el Señor va a hacer la obra en usted y va a perfeccionar su carácter para usted irse con Cristo. Si usted tiene eso en su conciencia y en su corazón, usted va a caminar buscando a Dios y no se va a preocupar. Mire, si yo me fuera a preocupar por esa cosa, yo estuviera loco. Usted no lo entiende. Mire todo lo que yo estoy hablando aquí. ¿Usted cree que con todo lo que yo tengo en mi cabeza y lo que yo conozco de Dios, estuviera yo loco? Pero yo aprendí que con los 10 que ¿se acuerdan de los 12 que mandó Josué? ¿Se acuerdan de los 12 espías, verdad? ¿Qué dijeron los espías? 10 de ellos dijeron, no podemos. Ahí hay unos tipos, ¡ay, Dios mío! Miden 9 pies de alto y nosotros parecemos langostas al lado de esa gente. Nosotros no podemos tomar esa tierra. ¿Y qué dijo Josué y Caleb?
Es verdad, pero Jehová nos entregó la tierra. Jehová nos dio la tierra. Jehová nos dio la perfección, hermano. Jehová nos lo dio todo. En Cristo nosotros tenemos todo. ¿Qué nos falta? Creerlo. Creerlo. Crea, hermano. Crea. Y usted verá que usted va a vivir en paz. Y usted no tiene que preocuparse por el futuro si usted está en el Señor y está caminando en el Señor y su conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo que usted anda rectamente. Eso es lo que tenemos que preocuparnos y empezar a mirar ¿qué? Las cosas de arriba. ¿Ve? Yo cuando veo las situaciones que vienen a mi vida, yo digo, Señor, ¿qué yo puedo hacer? La Biblia dice, nadie le puede añadir a su estatura un codo. ¿Lo han leído? Un verso que todo el mundo lo ha visto. ¿Usted le puede añadir a su estatura un codo? No, el Señor lo dijo, no podemos. ¿Usted le puede añadir un poquito a su vida espiritual? No, tampoco. No importa lo que usted haga. ¿Quién es el que trabaja en nosotros? El Espíritu Santo, para transformar nuestra vida y llevarnos a esa perfección que el apóstol Pablo está hablando. Mira lo que dice Pablo. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, ¿Dios actúa poderosamente en nosotros o no? Lo que pasa es que nosotros, muchos miran como miraron los 10 espías, ¿verdad? Josué y Caleb, el Señor dijo de Josué y Caleb, había un espíritu diferente en Josué y Caleb, ¿verdad que sí? Había un espíritu diferente en ellos, aquellos 10. ¿Y qué pasó con aquellos 10? Perecieron. Pero Josué y Caleb, ¿perecieron? No. ¿Vio? Entonces nosotros, si nos ponemos a mirar lo que la Biblia dice y comenzamos, no, pero ¿qué? ¿Y qué yo tengo que hacer? ¿Y cómo yo lo hago? ¿Y de qué manera lo hago? No, hermano. Un verso más. ¿Sabe que yo no le voy a volver a hablar a ustedes por un buen tiempo? Yo voy para Puerto Rico. Le voy a dar un verso. Mire, márquelo y aprenda a hacerlo de memoria. Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Por la sangre de qué? Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Se está refiriendo a eso. Haciendo, ¿quién? ¿Tú? Léelo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces Dios el Padre, por medio de Jesucristo, está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, ¿verdad? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, 20 y 21. ¿Quién es el que nos va a hacer apto para toda buena obra? Él. ¿Para que hagamos qué? Su voluntad. ¿Yo? Haciendo Él en vosotros. No somos nosotros, hermano. Es Él. ¿Vio? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No mucho. Orar, esperar, ¿verdad? Creer, confiar que el Señor es fiel para hacer la obra y buscar lo que es espiritual. Buscar las cosas espirituales. ¿Verdad que sí? Mire. Ok. Todos los muertos resucitan hasta aquí. Se establece el milenio y se pasa el milenio. Y empieza lo que se llama el estado eterno. Aquí va a haber un juicio que se va a sentar uno, ¿verdad?, a juzgar. No, ya ahí ya todo eso pasó.
Este es el juicio del trono blanco. Y en el juicio del trono blanco, ¿qué va a pasar en el juicio del trono blanco? No, la iglesia no va a ser juzgada. ¿Cómo tú crees que Dios te va a juzgar si tú resucitaste entre los muertos aquí y andas con Cristo? ¿Vio los errores que comete la iglesia? Esos son errores, no errores, ojores. La iglesia no va a juicio, lo dice el verso. Hay un verso que lo dice. Imagínense si el Señor te levanta y eres la novia de Cristo y en el capítulo 19 te casas con Cristo. Eso es en el capítulo 19, todavía no hemos llegado aquí al estado eterno. Eso ocurre aquí. No. A la iglesia va a lo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para dar recompensa por lo que tú hiciste en la obra ahora. Eso no es un juicio para condenación. El juicio del trono blanco es para condenación. Aquí van a resucitar todos los muertos que quedan. Por eso dice el tribunal de Cristo. Eso hay que hablarlo también. Ok, después que pasa todo eso, pasa el milenio. Va a haber un juicio del trono blanco que está en Apocalipsis capítulo 20. Si me dan 5 minutos para hablar de eso y cejar. Vamos a verlo ahí. Para que entienda entonces por qué se llama rebusco. Porque, bueno, yo le llamo rebusco, ¿verdad? Mucha gente no le llaman así, pero yo le llamo rebusco. Vamos a verlo. Exacto. Vamos a verlo. Dice, capítulo 11 del capítulo 20, verso 11. Pero antes de eso, vamos a ver primero uno acá vamos a ver en el 20, del 5 para adelante, porque ya el 4 yo he hablado de eso. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Escuchen, después del milenio van a resucitar unos muertos. Lo dice ahí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que voy a hablar. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Vio? Esto ocurre antes del milenio, ¿vio? Y los que resucitan aquí, que están resucitando aquí, que son al final de la tribulación, que yo les dije quiénes eran, que eso yo lo he hablado aquí, esos resucitan y van a estar entonces en el milenio con Cristo, reinando en el milenio. Después que termina el milenio, que el diablo es soltado, hay una gente que se rebelan contra Dios en el milenio y esa gente van a ser destruidos porque Satanás es soltado. Después de 1000 años preso, Satanás es soltado, engaña a las naciones otra vez. Y hay un grupo grande de los que estaban ahí en el milenio que se rebelan contra Cristo y son masacrados también. Y entonces viene lo que se llama el estado eterno, donde la tierra va a ser quemada, el cielo va a ser quemado, el mar va a dejar de existir y Dios va a crear una tierra nueva. ¿Vio? Y entonces va a venir el juicio del trono blanco. Vamos a ver el juicio del trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Eso está en Daniel 7, 9 y 10. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí es donde ocurre que van a buscar en el libro de la vida. Por eso yo le llamo rebusco. ¿Por qué? Porque tienen que buscar. ¿Vio? Entonces, el ángel, le van a decir al ángel, ángel, búscame ahí en el libro de la vida. Mira si tú encuentras a Jorge Vázquez ahí. Poniéndome yo como ejemplo, ¿verdad? Yo tengo otra esperanza, pero la esperanza mía es
que quizás yo muera antes de que todas estas cosas pasen. Lo importante es morir en el Señor, que aunque dé un fruto de 30, de 60 o de 100, no importa, pero vamos a estar con el Señor. Pero se supone que nosotros procuremos el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque si Cristo viene mañana, se manifiesta el anticristo y usted se quedó, y tiene la posibilidad de que usted pierda su alma. Hay muchas posibilidades de perderle el alma, muchísimas. Por eso es que es importante santificación, buscar a Dios. Hermano, vamos a dejar de estar mintiendo, vamos a dejar de estar engañándonos, vamos a dejar la avaricia, deseo por el dinero, vamos a dejar la vanagloria de la vida, toda la porquería de este mundo, hermano. Vamos a mirar hacia arriba, vamos a humillarnos delante de Dios todos los días. Señor, por favor, cámbiame, transfórmame. Señor, mira este carácter mío, yo no puedo con mi carácter, transfórmame, quita ese carácter. ¿Verdad? ¿Y qué va a hacer Dios? Si usted se humilla delante de Dios, ¿qué va a decirle el Señor? El Señor va a cambiar, va a ir transformando porque eso es lo que Él quiere. ¿Ve? Entonces dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que el ángel va a llamar y va a decir, fulano de tal, búscamelo ahí. ¿Está en el libro de la vida? Sí. Sí, está en el libro de la vida. Váyase a la derecha. Y fulano de tal, no, no está en el libro de la vida. Esa es a la izquierda. Escuchen. Ahí van a ver, todos los muertos van a estar ahí. Todos los muertos van a estar ahí. Estoy hablando de todos los muertos porque los que mueren en Cristo, eso es otra cosa. Estoy hablando de todos los muertos, todos los seres humanos que han vivido en este mundo, que vivieron sin Dios, que murieron sin Dios, van a estar ahí. Todos, grandes y pequeños, todos van a estar ahí. La iglesia no está ahí. La iglesia no está ahí. Escuche, mire. Aquí resucitó a Cristo. Aquí resucita la iglesia. ¿Verdad? Aquí resucitan los otros santos que nosotros vimos. ¿Verdad? Y de aquí salen. Vamos a poner para abajo. Estos son los muertos sin Cristo. Y algunos que estaban en el libro de la vida, estos salen de aquí. Esos van a heredar la tierra nueva. No tienen nada más. ¿Ok? El ladrón en la cruz probablemente lo llamen aquí en el libro de la vida y va a tener la tierra nueva, porque el ladrón en la cruz solamente tuvo un arrepentimiento y nada más. Él no fue cambiado, él no fue transformado, él no fue bautizado, él no creció, nada. Solamente con la misericordia de Dios murió. El que muere en el hospital, que usted va y no conoce a Cristo, y usted va y le predica y le habla, mira, arrepiéntete, y la persona dice, sí, yo quiero aceptar a Cristo. No tuvieron nada. Sí, no. Yo no estoy quitando que el ladrón en la cruz. Yo lo que estoy diciendo es que el ladrón en la cruz, lo más que va a alcanzar es la tierra nueva. Como mucha gente que mueren en los hospitales cuando le llevan a Cristo y sí, yo acepto a Cristo y mueren, tierra nueva. ¿Verdad? Solamente los santos de la iglesia van a resucitar aquí. Después que usted resucita aquí, pasan 7 años. Y en el capítulo 19 se celebra la boda. En el capítulo 21 aparece la iglesia. ¿Vio? Pero eso hay que hablar otro montón de cosas. Yo no puedo cubrirlo porque no podemos, ¿verdad? Pero en otra ocasión tocaremos otras cosas. Pero ¿qué es lo que yo quiero que usted entienda? Que los muertos en Cristo van a resucitar en el periodo hasta aquí, y que los que están aquí ya son parte del trono blanco. Esos son rebuscos, lo último que queda en la cosecha. ¿Vio? Salen de aquí. Cuando se abren los libros, salen de ahí. Ahí los llaman en el libro de la vida. O sea, la gente cantan, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Hermano, no cante eso. Eso no es para usted. Eso es aquí.
Nosotros se supone que nos vayamos aquí. ¿Vio? Todos los santos que murieron y alcanzaron la perfección que dice Pablo en el capítulo de Colosenses 1:28, todos esos santos que murieron, que están en hebreo también, esos son la iglesia que murió, todos esos van a resucitar aquí. Y nosotros, si eso ocurre, si hoy ocurriera que el Señor viniera a arrebatar la iglesia hoy, nosotros que estamos vivos, si hemos alcanzado la estatura, nosotros nos vamos a levantar por ahí para arriba. No es que Cristo va a bajar acá abajo, es que nosotros vamos a subir, nos vamos a encontrar con Él allá en los cielos, arriba, no es abajo. Jesús no va a bajar a la tierra. Bueno, escuchen. Hay cosas que nosotros no podemos juzgarlas. O sea, yo no te podría decir a ti, pues mira, Gigi Alio va a resucitar con la iglesia, o va a resucitar acá antes del milenio. Yo entiendo que Gigi Ávila va a resucitar con la iglesia. Y otros santos más que nosotros conocemos, que son gente santa, que han vivido una vida y que han dado frutos, se van a levantar aquí. La esperanza allí era esa, ¿verdad? Exactamente. Ahora, sí podemos hablar que unos que tienen fruto de 30, eso es tierra nueva. Los que tienen fruto a 60, ¿qué le puede tocar? Cielo nuevo. ¿Cuántos cielos hay? Hay 3 cielos, hermano. ¿Vio? Hay 3 cielos. Y nosotros decimos, ay, cuando yo muera me voy para el cielo. ¿Para cuál de los 3? ¿Para cuál de los 3? ¿Para el tercer cielo? ¿Para el segundo cielo o para el primer cielo? ¿Por qué? Porque cuando usted resucite entre los muertos, usted va a estar o en el segundo cielo, o en el primer cielo, o en el tercer cielo. Porque la Nueva Jerusalén queda en el tercer cielo y el trono de Dios queda en el tercer cielo y la iglesia es llamada para estar en la Nueva Jerusalén y para estar en el trono de Cristo con Cristo. ¿Vio? Pero el que no llegó a eso, pues probablemente le toque el cielo nuevo, que son los santos que salen de la tribulación. Probablemente ellos van a estar en el cielo nuevo. ¿Y por qué decimos eso? Hay muchas cosas que hay que leerlas en la Biblia para poderlas ver. La Biblia dice que ellos cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Por qué el cántico de Moisés? Nosotros no vivimos la ley, pero los que salen de la tribulación cantan ese cántico. Ahora, eso se lo dejo a usted, piénselo para que vea. Sí. Para que usted rompa a pensar y a preguntarse, Señor, ven acá, dime, ¿qué es esto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué ellos cantan ese cántico? ¿Por qué los que están en el capítulo 14 cantan un cántico que nadie podía cantar? ¿Por qué los que están en el capítulo 4, creo que es? No. En el capítulo 4, los ancianos, los 24 ancianos, cantaron un cántico, ¿verdad? También, que decían, ¿cómo era que decía? Señor, porque tú nos redimiste. Entonces los cánticos que aparecen en Apocalipsis hablan de algo. Porque si hay un cántico que los únicos que los podían cantar es los 144,000 que aparecen en el capítulo 14, porque los judíos tampoco cantan cánticos ahí. Los 144,000 judíos que son sellados, esos no cantan cánticos. Esos están en la tierra todavía. Esos 144,000 son sellados en la tierra. Pero los que aparecen en el capítulo 14 están sellados y tienen el nombre de su padre en la frente. Voy a leerle un verso más. Siempre ustedes me hacen estirarme más. Le voy a leer un verso más. Yo hablé de esto, pero yo tengo un estudio de esto y cuando yo tenga la oportunidad lo voy a enseñar. Mire lo que dice. Vamos a ver. 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer 3 versos. Escucha lo que vio Juan. Un cielo nuevo. Yo le aconsejo a usted que consígase una libreta, apunte, por eso no aprenden.
Usted no puede confiar solo en su memoria, hermano. Ponga una libretita y apunte. Dice, ¿cómo es? Bueno, está bien, pero una libretita para que usted apunte. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Escuche, ¿qué vio Juan? Vi un cielo nuevo. ¿Cuál es ese cielo nuevo? El segundo cielo, ¿verdad? Dice, y una tierra nueva. ¿Cuál es esa? La tierra fue quemada, dice Pedro. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía, ¿verdad? Entonces dice, y yo Juan vi, ¿qué otra cosa vio? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué? El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Míralo aquí. El tabernáculo de Moisés, que no la copia, y allí usted vio quién era, ¿sabe? El tabernáculo de Dios. ¿Y qué dice el tabernáculo de Dios? Que aquí aparece que la nueva Jerusalén. ¿Verdad que sí? Aparece un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿No? No sé, tanto de 30, tanto de 70. ¿Qué te diga, bendita que era? El tabernáculo de Dios con los ojos. Exacto. Claro, pero ese es el tabernáculo que está arriba. Acuérdense que Dios le dijo a Moisés, mira, te estaba dando una copia, una maqueta de lo que hay arriba. ¿No? Entonces él estableció lo que está arriba, él lo estableció con los hijos de Israel abajo. Pero era una maqueta, era una copia. Entonces ahora nosotros mirando esto, podemos ver que hay un tabernáculo de Dios, que es el tabernáculo nuevo, aparece. Cristo es sacerdote para siempre. En el tabernáculo de Dios tiene que ser establecido. Eso hay que, es que hay tanto para hablar. Bueno, Dios les bendiga. Nos veremos en marzo. ¿Cómo es?